Hola, ¿cómo les va? En este video vamos a resolver el ejercicio 16 de la unidad 2, que es fluidos para biofísica del CBC. Este ejercicio se enmarca en la sección hidrostática. Bueno, veamos su resolución. Nos dicen, en el gráfico se representa la presión absoluta en función de la altura en el seno de un líquido desconocido, ¿sí? Tenemos acá cuál sería la situación. Yo tengo un líquido desconocido, tengo una, una cavidad, un recipiente lleno de ese fluido que está en reposo, ¿sí? Y me dan dos puntos de referencia, ¿sí? Me dicen que en el gráfico la información que vamos a tener está medida desde el nivel 0, que es el suelo, digamos, h igual 0, y se miden alturas, ¿ok? Hasta el punto B y hasta el punto A. En este gráfico tenemos presión en el eje vertical, altura en el eje horizontal, y nos dicen que el punto B está a una altura de 6 centímetros respecto al nivel del suelo, y su presión es 2,5 atmósferas. Y el punto A está a 82 centímetros, ¿sí? Y desde el nivel del suelo, y su presión es de 1,5 atmósferas. Entonces nos van a pedir de qué líquido se trata, calcule la densidad del líquido, considerando que la presión atmosférica es normal, a qué altura respecto de la base del recipiente está la superficie libre del líquido, y por último nos dicen exprese la presión manométrica en A en pascales y en centímetros de mercurio. Bueno, vamos a hacer eso. ¿De qué líquido se trata? Y calcule la densidad del líquido. Bueno, básicamente es parte de lo mismo, ¿no? Queremos encontrar la densidad del líquido para poder determinar de qué líquido se trata. Entonces, para eso vamos a usar toda la información del gráfico y el teorema fundamental de la hidrostática. Veamos eso. Yo hasta acá tengo un líquido que está en un recipiente en reposo. Tengo información en este gráfico, si lo discutimos recién, más o menos la información que me están dando, la presión en el punto B y la presión en el punto A. Ok, el punto A está en este nivel, ¿sí? Esa es la presión en A, que de acuerdo a lo que me dicen en el gráfico, ¿sí? La presión en este punto es 1,5 atmósferas. Ok, bueno, también me dan la presión en el punto B y cualquier otro punto a la misma profundidad, ¿está bien? Y es 2,5 atmósferas. ¿Está bien? Está ahí en el gráfico, 2,5 atmósferas. Ok, bueno, según el teorema fundamental de la hidrostática, una de las formas de escribirlo es la presión en un punto inferior, o sea, acá cuando analizamos o usamos el teorema fundamental de la aerostática, consideramos el nivel libre de la superficie, o sea, la superficie que está en realidad en contacto con el aire o con el gas que esté inmediatamente arriba del líquido, ¿sí? Desde este nivel, desde la superficie libre del fluido, medimos profundidades, ¿sí? No hay que confundirse con alturas. Medimos profundidades desde la superficie libre del fluido. Entonces, por eso acá me dice que la presión en un punto inferior que esté a una mayor profundidad más abajo en el líquido, medido desde acá arriba, es igual a la presión en un punto que está más arriba del líquido, más la densidad, gravedad por diferencia de profundidades. Entonces, a ver, acá lo que podemos escribir es un punto que está a una profundidad inferior, sería B, porque desde la superficie libre está más abajo que un punto como el A, que está en esta profundidad. Bien, entonces, entre ellos hay una diferencia, delta H, diferencia de profundidades para el teorema fundamental de la aerostática. No confundir con esta H que es altura medida desde el piso. Esto es una diferencia de profundidades. Bien, entonces, pero también la podemos sacar de dónde, de acá, porque si yo sé que el punto B está a 6 centímetros del piso y el otro está a 82 centímetros, la diferencia entre ellos, que es esto que está acá, esta distancia entre 6 y 82, eso va a ser la diferencia de profundidades. Así que también lo tengo en delta H. Bueno, ok. ¿Por qué estoy planteando esto? Porque con la información que tengo voy a escribir el teorema fundamental de la aerostática y voy a ir a buscar la densidad. Porque si sé la densidad, voy a poder determinar de qué líquido se trata. Ok, bueno, vamos a hacerlo. Entonces, quiero despejar la densidad. Estos son dos términos. Recuerden que sumas y restas dividen términos. Paso a la presión A. Recuerden que el punto superior es A, ¿no? Superior en el sentido de que está a menor profundidad. Entonces, uno a mayor profundidad sería el punto inferior y a menor profundidad A. Paso la presión en A restando y ahora paso gravedad por diferencia de profundidades dividiendo. ¿Ok? Y ahí ya tengo una expresión para la densidad. ¿Sí? En la guía las densidades están expresadas con esta letra, delta. Podrían también estar escritas con ρ, ¿no? Que es la letra que representa densidades en el sistema internacional. Pero bueno, usamos indistintamente una u otra.
Seguimos. Bueno, vamos ahora a reemplazar los valores con la información que tenemos y finalizar este ítem del ejercicio. Entonces reemplazo los valores. 2,5 atmósferas es la presión en B, 1,5 atmósferas es la presión en A, la gravedad, módulo es 10 metros sobre segundos cuadrados, y la diferencia de profundidades es la resta entre 82 y 6, ¿sí? Es esta distancia, centímetros. Bien, ok. Bueno, 2,5 atmósferas menos 1,5 es una atmósfera. En centímetros tenemos 76 centímetros y acá me queda 10 metros sobre segundos cuadrados. Ok. Bueno, ¿cómo podemos resolver esto? A ver, una atmósfera, ¿cuántos pascales son? Son 101.300 pascales. Ok. Después, la densidad es 10 metros sobre segundos cuadrados. Y 76 centímetros, ¿cuántos metros son? Son, dividido por 100, 0,76 metros. Entonces hago esta cuenta, 101.300 pascales, dividido 10 por 0,76 es 7,6. ¿no? Entonces 101.300 pascales dividido 7,6, eso me da 13.328,95. ¿En qué unidades? Como trabajé en metros, kilogramos, segundos, esto me va a dar en kilogramos sobre metro cúbico. Entonces la densidad es 13.328,95 kilogramos sobre metros cúbicos. Con esto contesté el ítem B. En las siguientes diapositivas voy a determinar de qué líquido se trata y voy a analizar con detalle estas unidades, a ver cómo llegamos a kilogramos sobre metro cúbico. ¿Está bien? Bueno, sigamos. Entonces hasta ahora encontré la densidad, contesté el ítem B. ¿Y de qué líquido se trata? Bueno, ahí, spoiler alert, me quedó el cartelito. Fíjense, ¿de qué líquido se trata? Bueno, la idea es, yo tengo la densidad, ¿sí? 13.328,95 kilogramos sobre metro cúbicos, se va a tratar del mercurio, pero ¿por qué se va a tratar del mercurio? Por ejemplo, en la guía de ejercicios, en la página 45, aparece la tabla de densidades. Y si yo me fijo, ¿cuál sustancia tiene una densidad muy similar a esta? El mercurio. Porque fíjense que es 13,6 por 10 a la 3 kilogramos sobre metros cúbicos. 10 a la 3 es 1000, ¿no? Porque es 10 por 10 por 10, 1000. 1000 por 13,6, 13.600 kilogramos sobre metros cúbicos. Bueno, es muy cercano al valor que nos dio en el ejercicio, 13.328,95. También podemos, no sé si asegurar, pero bueno, dentro de los materiales que consideramos como datos, o sustancias que consideramos como dato en la guía, el mercurio está presente y ese que tiene la densidad cercana a este valor. Bueno, listo, con esto finalizamos el A y el B. Sigamos. A ver, ¿qué unidades? ¿Cómo fue el pasaje de unidades en el último paso? Si yo dije, bueno, esto lo hago pascales dividido, acá lo voy a mostrar de nuevo, pascales, ¿no? Porque habíamos tenido esta cuenta. El último paso de la cuenta fue 101.300 pascales dividido 10 metros sobre segundos cuadrados por 0,76 metros, y eso da 13.328,95. Bueno, ¿cómo llego a kilogramos sobre metro cúbico? Bueno, los numeritos ya discutimos qué es lo que hice. Bueno, haciendo esto, a ver, paso por paso voy a comentarlo. Si estamos trabajando en metro, kilogramo, segundo, conviene usar pascales. ¿Por qué? Porque los pascales, ¿qué son? Son newton sobre metro cuadrado. Acá abajo teníamos metros sobre segundos cuadrados de la gravedad y metro de la diferencia de profundidades. Metro por metro, metro cuadrado, sobre segundo cuadrado. Ahora, dividir por una fracción es multiplicar por esa fracción invertida. Entonces, yo ahora tengo newton por segundo cuadrado, metro cuadrado, metro cuadrado. Ok. ¿Y qué era newton? Era kilogramo metro sobre segundos cuadrados. Entonces, ¿ahora qué puedo hacer? Puedo hacer esto. Cancelar segundos que dividen, segundos cuadrados que dividen, segundos cuadrados que multiplican. Y después puedo cancelar un metro con alguno de estos de acá abajo. Porque acá, metro cuadrado por metro cuadrado es como si tuviese 4 metros multiplicándose. Metro por metro por metro por metro. Cancelo uno solo. ¿Está bien? Así que puedo sacarlo de acá o de acá, pero uno solo. ¿Y qué sobrevive? Kilogramo, acá, y metro cuadrado por metro, metro cúbico. Perfecto, son las unidades de densidad. ¿Está bien? Entonces con eso nos aseguramos de que trabajando en estas unidades, la densidad da en MKS, ¿sí? Kilogramos sobre metro cúbico. Porque si hubiésemos puesto atmósferas, tenemos que tener cuidado a ver cómo cambiamos las unidades. Bien, sigamos. Ahora nos dicen, en el ítem C, considerando que la presión atmosférica es normal. ¿A qué se refería con normal? A que tiene el valor promedio, así que en la materia lo consideramos como 101.300 pascales o una atmósfera, o en otras unidades 760 milímetros de mercurio o 76 centímetros de mercurio. ¿Está bien? O sea, consideramos que el dato, si nos dice presión atmosférica normal, es que ese dato se conoce, ¿sí? Son 101.300 pascales o 1.003 hectopascales, alguno de esos datos.
En general yo trabajo todo en MKS, metros, kilogramos, segundos, y pascales para la presión en todo lo que más pueda. Salvo algunos ejercicios donde a veces conviene usar otras unidades. Bien, ¿a qué altura respecto de la base del recipiente está la superficie libre del líquido? ¿Qué es eso? Lo que nos están diciendo es la superficie libre del líquido, ¿a qué altura respecto de la base? O sea, quiero medir, o sea, yo tengo esta información, ¿sí? Y quiero medir cuánto es toda esta altura desde la base. Entonces lo que voy a hacer es, otra vez, aplicar el teorema fundamental de la hidrostática conociendo la presión en un punto, el A o el B. Pueden usar cualquiera de ellos. A ver, si yo uso el teorema fundamental de la hidrostática acá, voy a decir que la presión en un punto inferior, que es la presión en A, es igual a la presión en un punto superior, la presión en la superficie libre, ¿sí? Y la presión en la superficie libre, como está el líquido en equilibrio con el aire atmosférico, o sea, la atmósfera que está acá, voy a decir que tiene la misma presión que la de la atmósfera. Por eso nos dan este dato que dice, considere que la presión atmosférica es normal. Entonces vos sabés que los puntos que están en la superficie en contacto con la atmósfera están a la presión atmosférica. Esa es la presión que se registra ahí. Entonces, sabiendo eso, voy a poder encontrar esta diferencia de profundidades entre la superficie libre y el punto A. Que ojo, que eso no es la respuesta a nuestro problema. Lo que nos piden es toda la distancia, desde la superficie libre hasta el suelo. Pero si yo tengo esto, como yo sé que la altura de A es 82 centímetros porque estaba en el gráfico, bueno, puedo terminar el ejercicio. Si encuentro este detalle, se lo sumo a los 82 centímetros y finalizo el ejercicio. Bueno, sigamos. Entonces, con lo que dije es, un punto inferior será el punto A, que está a una cierta profundidad, es igual a la presión en un punto superior, que es el punto que tomé en la superficie libre, donde sé que el valor de la presión es la atmosférica, más la densidad del líquido, que ahora es dato, ahora ya consideramos que ya sabemos de qué líquido se trata, entonces lo usamos como dato, por gravedad, por diferencia de profundidades. Mi incógnita ahora es esta diferencia de profundidades. Bien, sigamos. Paso la presión atmosférica restando, y eso es igual a densidad por gravedad por diferencia de profundidades. Y divido por densidad por gravedad. Bueno, reemplazo los valores. 1,5 atmósferas menos 1 atmósfera, ¿sí? 1,5 atmósferas será, perdón, acá me quedó la presión en B, es la presión en A, ¿no? Me confundí y acá es la presión atmosférica. Me quedó, no lo corregí, perdón. Pero acá están los valores correctos. La presión en A es 1,5 atmósferas menos 1 atmósfera, dividido la gravedad, 10 metros sobre segundos cuadrados, la densidad que ya ahora la consideramos como dato, 13.328,95 kilogramos sobre metros cúbicos. Bien, seguimos. Acá tengo 0,5 atmósferas, si la resta, positivo, 0,5 atmósferas, y esto todavía no cambia nada. Y lo que me falta es pasar estas unidades, atmósfera, a pascales. Bueno, sabemos que una atmósfera son 100.300 pascales. Entonces, 0,5 atmósferas, ¿cuántos son? Media atmósfera, digamos. Entonces, ¿qué cuenta se hace? 0,5 por 101.300 dividido 1, 50.650 pascales. Reemplazo el valor, ¿sí? Y ahora hago la cuenta. Entonces me quedan 50.650 pascales dividido, yo acá tengo 10, por 13.328,95. O sea que voy a estar dividiendo por 133.289,5. Hago la división y eso da 0,38 metros. Es decir, que hay 0,38 metros, que son 38 centímetros, entre la superficie libre y el punto A. ¿Está bien? Bueno, ahora voy a comentar también cómo pasamos estas unidades a metro. Si en un segundo lo hacemos, vamos a terminar con la respuesta. Entonces yo acá tengo 38 centímetros o 0,38 metros y acá tengo 82 centímetros o 0,82 metros. Entonces, ahora vamos a contestar, nos van a quedar 120 centímetros o 1,2 metros, ¿no? Como la distancia total entre la superficie libre y el fondo. Pero veamos las unidades en este último paso. Yo tenía pascales, dividido metros sobre segundos cuadrados, kilogramos sobre metro cúbico, ¿sí? Pascales, newton sobre metro cuadrado, acá tengo kilogramos sobre segundos cuadrados, fíjense que acá cancelo un metro con un metro, metro cuadrado, me queda newton sobre metro cuadrado. Dividir por estas fracciones, multiplicar por la inversa, metro cuadrado, segundo cuadrado, sobre kilo. Cancelo todo lo que puedo. Una cosa más, el newton es kilogramo metro sobre segundos cuadrados. Entonces cancelo kilogramo con kilogramo, metro cuadrado con metro cuadrado, segundo cuadrado con segundo cuadrado, y me queda en metro. Si acá tenía lo que habíamos hecho. ¿Sí? Teníamos pascales que están acá, metros sobre segundo cuadrado que están acá, kilogramos sobre metro cúbico están acá, y ahí hice todo este pasaje, cancelo segundos con segundos,
cuadrados, y eso me queda en metros. ¿Está bien? Entonces esta unidad es 0,38 metros. Ahora, importante, considerando que la presión atmosférica es normal, a qué altura respecto de la base del recipiente está la superficie libre del líquido, dijimos. Esta distancia la teníamos del gráfico, 82 centímetros, que son 0,82 metros. Y esta otra distancia, delta H, es la que encontramos, 0,38 metros. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sumarlos. Son 0,82 metros más 0,38, 1,2 metros o 120 centímetros. ¿Sí? Ambas respuestas son correctas, es la misma, en diferentes unidades. Bien, con eso finalizamos el ítem C. Vamos con el último, que me dice exprese la presión manométrica en A en pascales y en centímetros de mercurio. Bueno, la presión en A son 1,5 atmósferas. Esa es la presión absoluta. ¿Ok? Esa es la presión absoluta del fluido. Ahora, ¿cuál es la presión manométrica? La presión manométrica en un punto, A, por ejemplo, es igual a la presión absoluta en ese punto menos la presión atmosférica. Entonces, ¿qué hacemos? Presión manométrica en A es la presión absoluta, ¿cuánto vale? 1,5 atmósferas. Y le tengo que restar en las mismas unidades el valor de la presión atmosférica. Por ejemplo, si trabajo en atmósferas, la presión atmosférica es 1 atmósfera. Entonces hago 1,5 menos 1, 0,5. Ok. Esto es parecido a lo que hicimos antes para reemplazar cuál era el valor de la presión atmosférica. Ahí yo no lo comenté, pero usé atmósferas para que estén en la misma unidad. Y después directamente pasé el resultado a pascales. Bueno, acá hacemos lo mismo. Digo, bueno, acá me piden exprese la presión manométrica en A en pascales en centímetros de mercurio. Bueno, por un lado lo resuelvo en pascales, que ya lo teníamos, porque justo quedaron estos 0,5. Una atmósfera son 101.300 pascales, 0,5 atmósferas, ¿cuántas son? Entonces hago 0,5 por 101.300 dividido 1, 50.650 pascales. Y después tengo que una atmósfera, si me piden en centímetros de mercurio, son 76 centímetros de mercurio. Este es el símbolo químico del mercurio. 0,5 atmósferas será la mitad, 38 centímetros de mercurio. ¿No? Fíjense que pueden hacer 0,5 por 76 dividido 1 y eso les da 38 centímetros de mercurio. Bueno, con eso finalizamos el ejercicio. Fíjense que si quieren interpretar esto, la presión manométrica es la presión solo debido al fluido. Entonces, ustedes tienen una atmósfera es en el nivel de la superficie libre. Y cuando bajan, la presión aumenta porque nos adentramos en el líquido. ¿Cuánto? 0,5 atmósferas. En este caso son 50.650 pascales o 38 centímetros de mercurio. Esa presión manométrica en A es la presión solo debido al fluido. ¿Ok? Bueno, con eso finalizamos el ejercicio. Cualquier duda o sugerencia la dejan en los comentarios. Muchas gracias.